Buenos días a todos. Qué placer moderar una vez más frente a frente, acompañado de el abogado Luis Romero, profesional del derecho, experto en materia constitucional y penal. Licenciado, un placer, buenos días al pueblo hondureño. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, licenciado, alegre de poder estar acá con usted y esperando pues poder hacer aportes importantes para orientar al pueblo. Otro profesional del derecho, el abogado Alex Navas. Renato. Mi estimado, ¿cómo está usted? Un gusto saludarlo, siempre. Gracias, sí. Igualmente. Abogada Reina Rivera. ¿Cómo está, abogada? Un placer. ¿Cómo está, Renato? Mi Mucho estimada gusto. amiga de décadas. Bueno, no diga las décadas, por favor. No, jamás. Estimada amiga, nada más. Me tenía preocupado porque en el velorio reciente la vi, creo que usted me vio Sí, y miré que no hubo saludo, nada. Y dije yo, ¿qué le pasará a mi amiga Reina Rivera? Sí lo vi, pero como yo sé que usted es de la familia, entonces dije yo, él va primero a avanzar hacia la familia, porque incluso vi, creo que usted fue a buscar a Blanquita primero. A Blanca, sí, entonces, sí. Y lo siento Sí. mucho porque sé que era hermano de su madre. Sí, de mi madre, sí, Julio Sí, Vázquez. sí. No, Entonces, ese hombre marcó mi adolescencia. un poeta, dice, Sí. toda una persona. No, olvídese. Era de esa gente con un potencial, con unos dones, que de haber tenido en los años 50, 60, facilidades de estudio, hubiese sido unas lumbreras académicas. Es que eran autodidactas, y así como autodidactas, con la lógica común, escuchando noticieros de radio, leyendo periódicos o algún librito que les llegaba, se formaron. Y formó a sus hijos. Pues y claro. esos hijos salieron de... Son Sí, top también. sí. Sí. Entonces Bueno. la miro, sé que me mira. Y es que lo vi que usted pasó de un solo, se pasa yo, al fondo. ¿qué le entonces pasa a mi amiga? Va a Digo. buscar a Blanquita, digo yo. Bueno, solo permítanme. Sí, porque el abogado Edmundo Orellana Mercado está enfermito de las vías respiratorias, entonces vamos a aprovechar rápidamente estos 20 minutos iniciales para escuchar su criterio. Yo tengo una pregunta hoy en Frente a Frente, abogado Edmundo Orellana Mercado, y esta es la pregunta que tenemos hoy, porque vamos a abordar varios temas. Carlos les dijo que no se íbamos a meter en ese asunto del Consejo Nacional Electoral, del Congreso y todo eso, ¿verdad? En el caso de los dos magistrados del Tribunal de Justicia Electoral, ¿qué es lo que procede ante juicio o juicio político? Es la pregunta que tenemos, sí, es la pregunta que tenemos, porque hay mucha controversia sobre eso, ¿va? Que si fueron electos por el Congreso Nacional, pues que primero el juicio político y si procede, entonces luego dilucidar eso en lo penal. Pero bueno, solo permítame un segundito, abogado. Quiero agradecer a Cosette López porque me envió esta ley electoral. Me dice el abogado Romero que la han dado buscando, pero que ya no la encuentra. Sí, creo que fue un pedido especial ese, no la vendieron, pero sí es bueno que el pueblo la tenga, ¿verdad? Sí. Y usted está dentro de la clase privilegiada que la tiene, Lisa. La tengo en el celular. Hombre, sí debo considerarme un privilegiado. Sí, claro. ¿Cómo no me voy a considerar un privilegiado? ¿De dónde venimos? De la ruralidad más profunda del país. Pero con la visión de nuestros padres. La educación es la que puede romper la pobreza. Aunque no comamos nosotros, hay que invertir en educación. Nuestros padres tenían toda la razón. Y sin educación, solo con la primaria. Pues me dice Cosette, por este medio me permito poner a su disposición un ejemplar de la Ley Electoral de Honduras, una muestra de papeleta correspondiente a nivel electivo presidencial, así como el instalador para la consulta del listado definitivo de electores de las elecciones generales de 2025. Esto se me cayó, por favor, si me la pueden buscar ahí por el escritorio, yo sentí que algo se me cayó ahí. Reconocemos el papel fundamental que desempeñan los medios de comunicación en el fortalecimiento de la democracia al brindar información veraz, oportuna y transparente a la ciudadanía. Agradecemos profundamente su interés, compromiso y acompañamiento en este importante proceso electoral, convencidos de que juntos continuamos construyendo elecciones confiables, transparentes y justas. Me lo envió ya días, 29 de octubre, ¿no? Pero me llegó hasta anteayer. Abogada José López Osorio Aguilar, consejera propietaria. Es que yo le digo a la abogada que yo conocí a su abuelo, a don Carlos López Osorio.
Lo entrevisté en los 70, en los 80. Abogado. ¿No era el papá de ella? El No, el abogado. abuelo. Era el abogado. El abuelo, papá. perdón. No, el abuelo, hombre, el abuelo. Era el abuelo. El abuelo. Penalista de corbatín Sí. y bastón. De corbatín, el Yo Mira, era- Renato, yo te voy a decir algo. Y empezaba. Yo era escribiente Sí, sí. en los juzgados y el El de abogado corbatín. llegaba siempre. Sí. Sí, lo recuerdo Bueno, también. muchas gracias, abogada. Nos vamos a hacer un ejercicio en privado. Cada uno de ustedes me va a marcar esto. Y yo no lo voy a abrir, sino que va a ser para consumo privado. Ok. ¿Qué les parece? Me envió esta papeleta. Es una copia, ¿no? Es una copia, miren. Pero así va a ser la papeleta, ¿eh? Chano Rivera, Rixi Moncada, Nelson Ávila, Salvador Narrala y Narria Fura, ¿eh? Así va a ser la papeleta. ¿O quiere marcar en público, abogado Romero? Podría ser nulo, licenciado, si no con gusto. No, pero esto solo es un ejercicio. Pero voy a llevar a mi mamá para que practique. Esto solo va a ser un ejercicio. Mi mamá tiene 85 años y hay que acompañarla. Alex Nava, no, dice Alex, por favor, Renato, no esté pidiendo eso. No, es una No, y manera... Usted sabe por quién voy a votar. Por Rixi. Sí. Claro, hombre. Y Reina va a votar por Rixi también. Amigas, compañeras, Ah, bueno. vecinas. Y usted va a votar por Rixi también, ¿verdad? Me lo preguntó el otro día. Dice, los amigos se apoyan, me dice. Sí. Rixi, yo soy periodista, Rixi, le digo. Los amigos se apoyan, me dice. Yo soy periodista. Y usted sabe, desde hace décadas, porque somos hasta cuasi fronterizos geográficamente, que mi formación doctrinaria es liberal, le digo. Por eso es que en algunas cosas no coincidimos. Yo he sido bien claro. No tengo por qué esconder mi pensamiento. Entonces, yo no puedo prometerle que le voy a ayudar en la campaña. Primero, soy periodista. Yo creo que en la única campaña donde yo me incliné un poquito más en Radio América fue con Beto Reina, y lo admito. Osvaldo me reclamó. Y una vez que Beto Reina, ya siendo presidente, me cuestionó, y después de que todo el mundo decía, Renato le ha ayudado en esta campaña a Beto Reina, Osvaldo me contó luego que fue a casa presidencial, siendo Beto Reina presidente, y que le dijo, usted es presidente por Renato, le dice. Es falso, que yo voy a nombrar presidentes. Pero le dije al presidente que no era justo el trato que le había dado a usted, que en gran parte su presidencia se debía a usted. Me lo dijo Osvaldo, porque es cierto, incliné la balanza, porque estaba prejuiciado contra Osvaldo, primero porque el Frente Unido nos destartaló la Escuela de Periodismo en la universidad, por un montón de cosas anteriores. Pero me llevé bien con Osvaldo. Esto más, cuando un diputado quiso atentar contra mi vida, por algo que yo dije, vino Renato, por favor, modérese, contrólese, lo puede matar ese hombre. Entonces Rixi me dice, los amigos se apoyan, Rixi, soy periodista. Si llega a ser presidente, cuente conmigo en lo que yo coincida de que está haciendo bien. Pero además, con mi crítica le digo, si no lo hace bien. Al siguiente día en Asamblea de Libre, ningún libre puede ir donde Renato Álvarez a su programa. Esa fue la respuesta de Rixi. Y se lo digo en público. Los amigos son para ayudarse, pero cuando hay cosas así políticas, siendo yo periodista, debo diferenciar la amistad entre mi misión como periodista aquí. Yo creo que se molestó por eso que le dije. Pero bueno, frente a frente sigue. Por eso me preocupé con Reinita Rivera cuando en el velorio sentí que no me miró. Como siempre nos hemos visto con afecto y con cariño. Y contigo también. Sí, claro. Podemos disentir, pero nos respetamos. Sí, claro. Abogado, esta es la pregunta. En el caso de los dos magistrados del Tribunal de Justicia Electoral, ¿qué es lo que procede? ¿Ante juicio o juicio político? ¿Qué piensa usted ahora que esto es parte de la controversia a veintitantos días del proceso electoral de Honduras el 30 de noviembre? Gracias por atendernos. A usted, Renato, muy gentil. Y por supuesto saludo a sus tres invitados, buenos amigos. Bueno, mire,
El tema es que el Ministerio Público entiendo que pretende incoar una acción criminal contra los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral. Al menos eso es lo que ha trascendido, eso es lo que hemos entendido. Según el Código Procesal Penal, pero ahí están los expertos, ellos sabrán si yo estoy equivocado o no, pero de lo que yo leo, y todavía puedo leer sin anteojos afortunadamente, dice que cuando se trata de jueces de paz de letras y magistrados de apelaciones, procede el antejuicio. Pero cuando se trata de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el procedimiento es el especial para altos funcionarios del Estado. Y resulta que los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral no son ni magistrados de cortes de apelaciones, ni jueces de letras, ni jueces de paz. Eso significa que están al nivel de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Porque según la Constitución, el más alto tribunal en materia de justicia electoral es el tribunal. Y contra sus actos solo procede las acciones en la sala de lo constitucional. Así es que si es así, como yo lo interpreto, salvo mejor criterio, como le digo, de los tres que están ahí, no procede el antejuicio. Lo que procede es el procedimiento de altos funcionarios del Estado. Así lo entiendo yo, Renato. Muchas gracias por su opinión. No, yo he estado viendo aquí las leyes y consultando. Señora de Blanco, qué elegante. La abogada Carla Romero. Desde que la divisé ahí, oh, qué mujer tan elegante, dije yo. ¿Qué tal, Reinita? Igual que Reinita Rivera. Bienvenida. ¿Cómo está? Según el artículo 234 de la Constitución, procede el juicio político para altos funcionarios electos por el Congreso Nacional de Honduras cuando han incumplido la Constitución, la ley o por grave negligencia. Ahora, Renato, disculpe, Sí. pero usted me hizo una pregunta que no contesté, porque usted me dijo, procede el juicio político. Bueno, el juicio político Antejuicio o juicio político, sí. Ajá. Sí. El juicio político es para deducir responsabilidad política, no criminal. Sí. La responsabilidad criminal es la acción criminal, son los juicios en los tribunales. Pero cuando se trata de responsabilidad política, por ejemplo, cuando se trata de negligencia o cualquier otra cosa, entonces es el juicio político, cuyo propósito es remover del cargo al funcionario para que pueda irse y enfrentar, si es que se da, otros juicios, civiles, criminales. Pero eso es un supuesto. Lo importante es que se deduce la responsabilidad política. En el juicio criminal es la responsabilidad penal. Sí, sí. Sí, exactamente. Entonces, juristas y órganos gremiales sostienen que los magistrados del Tribunal de Justicia y los consejeros del CNE tienen prerrogativas similares a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de Honduras, lo que indica que su remoción pasa por el Congreso vía juicio político. Sin inhibir las investigaciones del Ministerio Público. Exactamente. Sí. Bueno, La colita del artículo que usted Exactamente. leyó. ya vamos a entrar al debate. Aplicar un antejuicio, que es un mecanismo para quitar inmunidad y abrir proceso penal, de entrada podría vulnerar la garantía de independencia de los órganos electorales, según lo dicho por expertos. Y esto es mi máxima preocupación. ¿Qué vino a decir la misión de la OEA? Que no haya injerencia de los órganos de justicia en nuestros órganos electorales, por favor. Sí, doctor, ¿le escuché? No, entonces sí, disculpe. Entonces, estoy mal de salud. Entonces vamos a ver, el antejuicio está pensado para funcionarios que gozan de fuero, como jueces fiscales, que deben primero perder la inmunidad antes de ser procesados penalmente. Fiscales no. Fiscales no, ¿verdad? Jueces y magistrados. Ok. Y magistrados de Entonces, no magistrados de la Corte Suprema. sí. Sí. Entonces, ¿queda claro para usted en este caso de los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral no procede el antejuicio? ¿Me pregunta a mí? Sí.
Yo soy de los que ¿Procede? pienso que no procede el antejuicio. El antejuicio Sí. está previsto para ellos No, sí y procede. para los alcaldes, no sé si ya se los quitaron. No, sí, Ha habido en la Sí, historia, procede. Renato, casos de funcionarios que han tenido esa prerrogativa. Hubo una vez que se la reconocieron al director del Instituto de Estadística. También se lo reconocieron a los alcaldes, no sé si todavía lo tienen los alcaldes. A los alcaldes fue porque, siendo fiscal, nosotros íbamos contra los alcaldes cuando se robaban el dinero, porque hay quienes se robaban el dinero. Entonces, los diputados, para preservar, para proteger a los alcaldes de sus partidos, entonces dictaron esa medida, le reconocieron el antejuicio a los alcaldes para protegerlos. Siempre el Congreso, Renato, ha sido una fuente inagotable de impunidad. De ahí han surgido todas las leyes que le han dado impunidad a los delincuentes. Bueno, está claro que si se promoviera el juicio político y así con la configuración que tiene el Congreso Nacional en este momento no pasa el juicio político contra los dos magistrados del Tribunal de Justicia Electoral. Pero esta es una pregunta para que ustedes me digan, ¿tiene razón o me rebatan? Entonces, como el juicio político no pasa, hay que solicitar un antejuicio para ellos. Licenciado, dos cosas. Primero, saludos al doctor Orellana, mi maestro, ¿verdad? Con mucho aprecio. Primero, el juicio político, para poder iniciarse, de acuerdo a la misma ley, se requieren 3/4 partes Sí. de los diputados del Congreso Nacional. Es obvio que en este momento no existe esa cantidad de votos en el Congreso Nacional y por lo tanto un juicio político no es ni siquiera una posibilidad para poder iniciarse, por un lado. De ahí, por otro lado, como decía el doctor Orellana, el antejuicio es una figura que, de acuerdo al artículo 421 del Código Procesal Penal, únicamente le asiste a los magistrados de cortes de apelaciones, a los jueces de letras y a los jueces de paz. En ese mismo artículo dice que si fuese un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, se estará lo dispuesto en el capítulo anterior. Y el capítulo anterior del Código lo que establece son los procedimientos para los altos funcionarios del Estado, que en este caso no es más que ser juzgado por magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que como conocemos son jueces naturales, y que dentro de la misma Corte Suprema de Justicia y de sus magistrados se va a integrar el juez natural, que va a conocer la etapa inicial y la etapa intermedia, se van a nombrar los jueces que van a conocer de la etapa de juicio oral y público, siendo 3 estos, y se va a integrar también, aunque no lo dice el código, pero se ha hecho así por cuestiones de analogía, una corte de apelaciones para conocer en específico de los recursos de apelación en caso Claro. que existieran. Es que uno no inhibe el otro, Renato. O sea, el procedimiento especial para magistrado ya está establecido en el Código Procesal Penal y eso puede llevar, como lo está haciendo específicamente la Corte Suprema en este momento. El juicio político es otra cosa totalmente distinta y son otras deducciones las que se le pueden hacer. Así que los dos procedimientos pueden ir paralelamente sin ningún inconveniente en la investigación del Ministerio Público. No inhibe la investigación Exacto. ni inhibe la acción que el Ministerio Público ha iniciado en la Suprema de Justicia. Sin Así es. embargo, No, lo curioso no, es que se dedique tampoco, este es momento, correcto. en este momento No. electoral, porque Es que lo curioso es- permito, pues, porque el asunto es que el delito que se está persiguiendo supuestamente es un prevaricato, no tiene nada que ver con delitos electorales. Entonces, la premura es la que llama la atención. Por un lado. Y por otro lado, la solicitud tiene un defecto de raíz, y es que lo que el Ministerio Público le está solicitando es un antejuicio. Así es. Y a los magistrados del TJE no les aplica el antejuicio. Lo que procede es acusarlos directamente de acuerdo al código. En caso que existan las pruebas, ¿verdad? Porque también eso es discutible y Bueno, sobre eso ¿qué podemos... cometieron? Si Una quiere- acción perseguible políticamente en la ley de ¿cómo se llama? De juicio político, político. que está señalada en 3 numerales en el artículo 5, o lo que cometieron realmente es los elementos objetivos de tipo de prevaricato judicial. Renato, y si nos va dando el porque esa uso es de la que le palabra pusieron. por orden para... Sí, no, y nos volvemos a hacer. Tranquilas, tranquilas. Y Entonces, mucho gusto, doctor. bueno, Siento pero mucho. concluya su idea. Entonces, Entonces, bueno, ¿cuál es su posición jurídica en torno a esto? bueno, que las actividades que está desarrollando el Tribunal de Justicia Electoral son actividades propias de las señaladas en el artículo
5 de la ley de antejuicio, perdón, de la ley de juicio político. Entonces, dirimamos una cosa, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Están cometiendo delitos? Hay que investigarlo. ¿O están cometiendo las acciones propias de asuntos políticos, como lo señala el 234? Pero no se le está incoando ahorita un juicio político, se le está incoando un antejuicio. Delito. Un antejuicio. Pero un delito que es prevaricato sí, correcto. judicial. ¿Qué tiene que ver con los delitos electorales y por qué hay que volar tan rápido? Porque el fondo del asunto, abogada, tiene que ver con el tema electoral. Sí, pero hay que ser claros algo. Y los delitos electorales son los que se persiguen en este momento. No, pero usted puede, digamos, coadyuvar uno de los delitos lo que lleva puede es otra tener. intención eso. Es que yo creo que usted porque la resolución misma del tribunal tiene un fondo político, profundamente político, sí, porque es la violación a una norma constitucional. Sí. Pero ellos son ley. Bueno, pero para eso hay una investigación, hay un procedimiento a través del Ministerio Público. Claro, pero ellos tienen una atribución. ¿No? Claro, pero acuérdese que también ellos tienen una atribución. Los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral pueden decretar la nulidad parcial o total de las elecciones en el país. Entonces, si tiene usted un tribunal que ha emitido una resolución contraria a la Constitución de la República, entonces lo que primero asusta a la población hondureña es si fueron capaces de sesionar con un pleno que no era pleno, con un pleno de 2 que no es pleno, y además fueron capaces de emitir una resolución que es contraria a la Constitución de la República y que solo se ocupan los dedos de la mano para saber la incompatibilidad entre ser diputado por Francisco Morazán con la fecha que fue electo, el centro de votación que tuvo aquí en Tegucigalpa, con ser diputado por el ancho y los 5 años que pide la Constitución. Y una cosa más, entonces violaron abiertamente la Constitución. Y una cosa más, que se presume de que esa sentencia fue vinculada con un conflicto de interés, ¿verdad? Un interés político. Ok, ¿verdad? podemos hablar sobre eso, pero ya estamos cayendo en la presunción. Y luego con usted, abogado, porque con usted terminamos, porque vamos a respetar sus problemas coyunturales de salud. Sí, Romero. La presunción en este tipo de cosas no aplica y debemos seguir un orden lógico. Primero, ya estamos claros de que no es antejuicio. Segundo, ¿qué es lo que está solicitando el Ministerio Público? Es un antejuicio. Entonces debemos entender que la acción del Ministerio Público no está apegada a la ley. Tercero, ¿qué es lo que le compete resolver al Tribunal de Justicia Electoral? Precisamente los actos de impugnación que llegan a su conocimiento. Si hubo pleno o no hubo pleno, es algo que lo va a determinar una investigación. Pero no podemos empezar a tomar la justicia por nuestras manos a razón de lo que nosotros creemos que debemos interpretar. Para esto, licenciado, ya la ley nos establece que nadie le puede dar otra interpretación a la ley que no sea lo preestablecido en ella misma. También se debe considerar que los magistrados del TJE y los concejales del CNE están blindados por la ley. Y están blindados porque tanto la Constitución como sus leyes creadoras establecen que ellos no pueden ser removidos de sus cargos salvo 2 circunstancias. La primera, por mención expresa de la Constitución, y la segunda, por mención expresa de la ley electoral y la ley del TJE. Así que, aunque los acusen, si la intención fuese, a mí no me gusta especular, ¿verdad?, pero partiendo de lo que dijo el abogado Navas, si la intención fuese removerlos por un acto ilegal, no lo van a poder hacer. Es más, ningún juez natural, porque sería un juez natural, un magistrado de la Corte Suprema, le podría imponer la medida cautelar de suspensión de su cargo, porque ya la ley lo prohíbe para evitar este tipo de acciones políticas. Allá después de elecciones vamos a ver y resolver qué es lo que pasa, ¿verdad? Y sobre la integración del Pleno también podemos discutir al respecto, ¿verdad? Porque es bastante discutible. Bueno, no sé si les impartió clases en nuestra autónoma a usted, sí, el doctor Sí, Mondrian, a ti también. A ti también. Mi director de tesis constitucional. Quiero que a doctor, partir de lo que están diciendo me los examine y me diga si obtuvieron 59, 60 u 80. ¿Qué piensa? También. O 100, correcto. ¿Qué piensa de todo esto? De estas calistenias preliminares. Los 4 han superado a los profesores que tenían en la Facultad de Derecho. Son los 4 excelentes juristas.
Así es que yo no tengo ninguna objeción a lo que han dicho, es todo correcto, por supuesto que esta evolución de este asunto es interesante porque nos va a nutrir a todos de las nuevas perspectivas que tiene el Ministerio Público, que como bien dice el Magister Romero, está el Ministerio Público pidiendo antejuicio, que debía saberlo, es una ignorancia supina, debía saberlo, que no procede el antejuicio en ese caso. Yo no sabía que lo estaba pidiendo, pero si eso es lo que pide, hombre, queda muy mal el Ministerio Público con esas peticiones, desde luego. Ahí el aplazado más bien es el Ministerio Público, fíjese, Renato. Y si la comisión ad hoc da lugar el antejuicio que pide el Ministerio Público, quedan más aplazados todavía que el MP, los jueces, los magistrados. Perdón, no lo escuché bien. Han nombrado una comisión ad hoc, la sala ad hoc, perdón, la sala. Una sala Si ad la hoc. sala ad hoc da lugar, Comisión. Siquiera si lo admite. correcto, No, son 3 magistrados Sí. suplentes y nombraron una el sala ad antejuicio hoc. que pide el Ministerio Público, ¿cómo ¿De dónde quedan la ahí sacaron, los miembros de la sala ad hoc? ¿Quién lo nombró? La Comisión Permanente. No, No, la no. Corte. En la La Corte. En la Ya Corte. deben hablar de eso, No, para, no, conocer- no, no, para no conocer es la pro- admisibilidad o no. No es procedente, definitivamente. Ya la Corte debió saber que eso no podía ser. Bueno, pero Aquí dice. según el artículo 416 del Código Procesal Penal, establece que la Corte designa los magistrados que van bueno, en este caso están hablando de antejuicio. Bueno, ahí sí no, ahí nada dice el Código porque no procede el antejuicio, pues no tiene nada que ver el antejuicio en eso. Así es que no, yo creo que la Corte no hizo bien también. Bueno, Hay unos no se ha artículos pronunciado hay unos todavía. artículos La que sala ad hoc no tenemos se ha que ver. pronunciado. No se han pronunciado si aceptan ese cargo y si en realidad se van a pronunciar sobre la admisión o no, No, por porque eso. lo que está en Le juego es leo la un artículo Pero admisibilidad. está diciendo para él. que el doctor lo escuche, le leo Vamos el artículo. vamos a ver. Justamente, y ahí sí coincidimos con lo de antejuicio y el procedimiento para procesar altos funcionarios, creo que ahí hay una coincidencia en esa. Pero sobre la designación de esta comisión, dice el 416, la Corte Suprema de Justicia designará a uno de sus magistrados para que conozca del proceso en las etapas preparatoria, intermedia, luego continúa diciendo con la etapa oral y pública, va a designar a 4, de los cuales 3 primeros van a ser para la etapa de juicio y 1 para el sustituto y sigue, ¿no? Después dice, cuando en la comisión de un delito intervengan personas que contesten aquellas calidades, una vez declarado admisible el requerimiento, acusación o querella, conocerá del proceso en relación a todos los imputados, los magistrados designados como jueces en los términos mencionados en el mismo artículo. O sea, está diciendo esta colita, porque yo siempre me hay que revisar las colitas, está diciendo de que estos, tanto los jueces que han sido que serían designados, van a conocer hasta que haya una admisión previa, porque dice, una vez declarado admisible el requerimiento, acusación o querella, conocerá del proceso en relación a todos los imputados, los magistrados designados como jueces en los términos de este artículo. Es decir, primero hay que hacer esa valoración, y estamos de acuerdo, aquí lo han dicho, no se tiene que hacer primero la valoración de si procede, no procede ante juicio, pero sí el procedimiento para altos funcionarios del Estado, si hay causas de inadmisibilidad, por ejemplo, por la sustentación que hizo el Ministerio Público, por las razones que ellos puedan alegar. Pero si lo declaran con lugar a que pueda seguir, entonces ya se integran los demás. Pero sí está diciendo que, no está diciendo la palabra comisión, pero está dando a entender que alguien tiene Sí. que hacer la valoración. Me dice Romero que no, que ha No. interpretado. Alguien tiene que hacer la Ese artículo no se refiere a eso, con el respeto, ¿verdad?, de otras interpretaciones. Ese artículo a lo que se refiere es que el juez natural, magistrado de la Corte Suprema, va a conocer de la acusación contra todos los demás acusados en esa causa, sean o no sean altos funcionarios del Estado. Eso es lo que dice ese Sí, artículo. o sea, un alto funcionario lo acusan y pueden ser, como el caso, por ejemplo, Pandora o otros casos,
que los demás tienen que ir ante juez natural, aunque no sean altos funcionarios del Sí, pero Estado. no se está refiriendo en esa parte final, sino solamente en esta parte verdecita que subrayé. Una vez declarado admisible el requerimiento, es decir... Requerimiento, Bueno, pero no ante admisible, juicio. estoy hablando de la palabra admisible, no estoy hablando de ninguna otra. Una vez declarado admisible, entonces la palabra Requerimiento. admisible está queriendo decir Ahorita ni hay de que requerimiento. antes alguien hace la calificación de admisibilidad para que pueda ya entrar el juez natural y ver si se procede o no con quien todo el hace esa procedimiento. calificación es el propio juez natural. Así El es. procedimiento es sencillo, licenciado, y pueblo hondureño. El Ministerio Público presenta una acusación contra un alto funcionario. Así es. La Corte Suprema de Justicia tiene un rol, como un libro, en donde van turnando a los diferentes magistrados para conocer ese natural. tipo de causas. Estos son los jueces naturales, como dice Carla. Estamos de acuerdo. Una vez que se designe el juez natural, al juez natural Los otros el órganos. secretario le lleva el expediente y él estudia el requerimiento fiscal y toda la documentación que se acompaña y puede determinar tres cosas: admitir el requerimiento fiscal, rechazar el requerimiento fiscal Así es. o poner un previo para Antes de que el admitirlo. Ministerio Público acredite algún tipo de documentación o haga alguna diligencia que el juez considera que puede ser útil o pertinente Es para el el mismo- proceso, solo para efectos de admisibilidad. Y lo que nos dice el artículo que leía la abogada Reina es que en esa misma causa, como ya lo dijimos, se van a conocer las acciones contra los altos funcionarios, que es por Como a lo que los se nombra el juez natural, como a los demás. ¿Por qué? Extraños, Porque de extraños. esa forma va a haber una unidad de las actuaciones, van a ser juzgados todos, si no se fraccionarían los procesos Así es. penales, se cargaría el sistema de administración de justicia y de ahí podrían haber actos, que es lo que previene la ley, de intimidación o ese tipo de acciones producto de las injerencias políticas que puede tener la persona que está siendo juzgada, para evitar ese tipo de situaciones. Lo que hacen quiere de esa decir es forma. que los que no son altos funcionarios también van a ir juzgados en eso si han tenido algún tipo de participación. O sea que todos van a ir, pero además de eso, las autoridades que siguen como jueces de sentencia y como corte de apelaciones, ahí mismo se tienen que nombrar al señor, al esperar que el señor juez de garantías ya admitió ese requerimiento. ¿Por qué? Porque tiene que saberse quién van a ser los otros endes. Tienen 3 días para resolver en todo caso. ¿El qué? Pero es que no en le la han Corte. presentado una... Sí, Que no- pero no, no le han han presentado un requerimiento, requerimiento. sino Lo una solicitud. que hay es Una una solicitud de solicitud de antejuicio. antejuicio. ¿Qué tiene que hacer esta, en mi opinión, verdad? Si yo fuese, rechazarla de plano porque no está conforme a derecho corresponde, porque el procedimiento para juzgar a los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral no es el antejuicio. Pero es sino a priori esa interpretación, abogado, porque todavía no sabemos por qué pidió el Ministerio Es la Público ley. eso. No, pero ¿por qué lo pide el Ministerio Público? Es la ley, yo no hablo a priori. ¿Cuál es la sustentación del Ministerio Público en este antejuicio. proceso? Sí, claro. Abogado, porque si a tiene que usted- presentar el... Ahora el- una Vamos a ver. cosa, ¿cómo Vamos se va a a ver. poder Ustedes considerar a mencionaron- priori? ustedes mencionaron Solo dos para- cosas. Espera que termine y Creo luego que intervienes. no se puede considerar a priori algo que ya la ley a usted le dice que no procede. A priori sería empezar a emitir criterios de valoración sobre lo que dice el Ministerio Público, pero en este caso Ya dijo. ya la ley nos dice que contra ellos no procede el antejuicio. Por lo tanto, los magistrados lo que tienen que hacer es apegarse al Código Procesal Penal, que aquí está. Podemos ver el artículo 421, 22, creo que si no me equivoco, aquí lo ando apuntado. Y nos vamos a dar cuenta que contra ellos no procede el antejuicio. Y rechazar la solicitud. ¿Por qué? Porque se les está pidiendo algo que no es procedente, y esto es la ley, no es una valoración a priori. A priori sí sería valorar los aspectos de fondo, ¿verdad? Que es lo que está pidiendo el Ministerio Público, en mi opinión, ¿verdad? Y con mucho respeto. ¿Podríamos participar? Sí. Extraña, Ok. me extraña. Entonces no tiene Gracias. sentido que la haya Bueno, invitado, claro. Gracias. Bueno, en principio mencionar por qué se llegó aquí, cómo llegamos hasta aquí. Y creo que todo tiene que ver con el hecho, bueno, y hay, imagínense, incluso el hecho de que hay una resolución del Consejo Nacional Electoral que ordena entonces ya desoír, basado en esa presentación de requerimiento por parte del Ministerio Público,
el fallo de este tribunal porque no estaba integrado el Pleno y también eso del Pleno, eso sí es legal, eso no es presumible ni nada, porque no estaba integrado el Pleno de 3 como manda la Ley Procesal Electoral y además porque hay una violación abierta a la Constitución de la República que prohíbe escribir como candidatos a personas que en los últimos 5 años no hayan residido en un departamento, y a Jorge Cáliz le falta 1 año si se fue a vivir al día siguiente de las elecciones a Olancho. Le falta hasta el próximo año, le falta ese periodo, cumplir ese periodo. Entonces, por el tema de las negociaciones políticas en este país, donde una persona insiste en inscribirse, nos lleva a una confrontación entre CNE, Tribunal de Justicia Electoral, con 2 fallos donde uno dice no voy a cumplir órdenes ilegales, entonces dice COSEP, procedamos a imprimir papeletas. Y luego el propio tribunal, pues y toda la población que dice, bueno, no respeta el CNE los fallos del Tribunal Electoral, y ahora se involucra a la Corte Suprema de Justicia y al Ministerio Público, que el Ministerio Público, cuando dicen el tema de si son investigaciones o no, me pareció ver una noticia donde el Ministerio Público la semana pasada estaba haciendo diligencia de inspección en el Tribunal de Justicia Electoral. Bueno, Reina, me pareció que sí había una investigación previa, ¿no? La justicia se va a involucrar solo si hace lo que no dice la ley. A mí me parece que nadie está involucrando. La justicia se va a involucrar, a tomar partido si hace lo que no dice la ley. Por eso yo he venido a consultarles qué dice la ley. Y desde Mundo Orellana, yo respeto el criterio de quienes disienten. Dice eso que está pidiendo el Ministerio Público. Claro. ¿Cómo fue que lo calificó Mundo? Que no escuché bien la palabra. Estamos de acuerdo. El proceder del Ministerio Público. El término que utiliza el abogado. Pero si el Ministerio Público cometió un error en la forma como denominó su escrito, vaya y presenta otro. Eso no es ningún problema para el Ministerio Público. El Ministerio Público hoy puede que presentar resolver otro. primero. Bueno, pero ¿Quién se lo va a resolver? mira, otro. ustedes están aquí para que nos ilustren a todos. O sea, lo puede hacer. O sea, Correcto. lo puede hacer, no hay nada pero lo que que le dijo impida. Mundo, que lo que cabe ahí es el juicio político, dijo, ¿no? No, En el caso de los, Sí, pero que no en hay el nivel. caso de los magistrados del Tribunal de Justicia. Sí, pero que no hay nivel de No hay investigación. nivel, Correcto. no hay nivel de Ministerio Público. investigación. Aparte. Son 2 Correcto. cosas aparte. Sí. O sea, son procesos para altos funcionarios del Estado y el juicio político sí hubiese coyuntura para eso, pero no hay una coyuntura y entiendo que nadie en el Congreso, no hay una mayoría que está pidiendo remoción. Sí. Es que no pueden, porque no pueden aplicar el juicio político. El 234 es claro. Y hay una ley que establece en sus numerales artículo 3. 4, cuál es el órgano de investigación que tiene que llevarlo. Y el 5, cuáles son las causales. Y Pero no puede además ser el establece Ministerio el 4, que son las 2/3 partes. Y saben perfectamente que esas Y en este 2/3 momento partes no hay existen. correlación de fuerzas para hacer No hay- un, no hay un imposible. juicio Es obvio, político. Ni es siquiera, obvio. ni siquiera están reconociendo la Entonces, convocatoria. Carla, ¿para ti qué procede? Hace poquito fuiste juez, ahí me disculpas el voz, pero No, no somos pasa nada. generacionales, además me siento mejor. ¿Qué procede con esa solicitud de antejuicio presentada por el Declararla Ministerio sin Público? lugar. Declararla Que sin esta lugar. sala DOC la declare sin lugar. Sí, es que además de otra cosa, ¿cómo surgió esa sala DOC? Ya se preguntaron, ¿cuál es el fundamento jurídico? A menos de que haya sido un acuerdo de la Corte. Ahora bien, yo escuché al relacionador público de la Corte, ¿no? Y viene y dice él, equivocadamente han juzgado que la presidenta de la Corte hizo esto sola, y no, hay un rol que se sigue. O sea, vamos a ver una cosa. Ese rol que se sigue es para que cuando vinieran este tipo de cosas de antejuicios los conocieran los suplentes, porque qué casualidad que todos son suplentes. Entonces, los demás se lavan las manos para decidir, o eso ya estaba en un pleno y se quedó así, porque nadie nos dice Ok. nada, o es unilateralmente que la persona que ejerce la presidencia de la Corte viene y designa 3 personas que son suplentes de la Corte, de los 5 que no sé de dónde salieron de la ley, pero bueno, y ahora tienen que conocer eso. Ahí hay una situación en la que nos tienen que decir, ok, ¿cómo es que estas 3 personas son nombradas o nominadas de esa forma? Si es un pleno que respalda esa nominación, o es una decisión arbitraria, o qué casualidad, como son suplentes. Yo,
creo que ellos tienen que tener mucho cuidado, sobre todo en aceptar esa delegación Ok, ya lo dijiste. y además de eso, en dar la resolución. Ok, ya. El criterio de la ex juez Carla Romero es que la Sala DOC, conformada para este caso, esta solicitud del Ministerio Público, debe declararla sin lugar. Inadmisible. Inadmisible. porque Inadmisible. No se puede pronunciar sobre el fondo. Ok. solo No, sobre exacto. la- Solo sobre el Inadmisible. requisito de la Alex, para ti, presentación. Yo creo que el Ministerio Público lo que debió encontrar después de la investigación es un requerimiento fiscal. Un requerimiento fiscal para que la Corte Suprema nombrara un juez natural o un juez especial, Ok. como dice la ley, y una Corte de Apelaciones para llevar este caso Ok. como alto funcionario del Estado. y para ti, Luis Romero, ya manera de resumen. Yo pienso igual que el abogado Navas. Hay coincidencia. De un Sí. solo. Hay coincidencia. Lo que no, Se tiene que rechazar, lo que no dice. obsta que si el Ministerio Público se da cuenta de su error, pueda presentar el requerimiento. Ah, pero ahí entonces lo que hace el Ministerio es levantar las suspicacias que busca. ¿Otra vez? No, Es porque si presentó Mira. un antejuicio porque tiene la convicción de que hay una acción que debe de Porque mira. ser investigada, lo puede hacer y diciendo, me equivoqué procesalmente y lo vuelvo a presentar. Entonces, ¿sabes dos qué? cosas. Mira, en los corridos políticos, yo indago. Hay unos que dicen sí es lo que buscan, que la Sala DOC, que luego el juez que se nombre, establezcan que hubo prevaricato. Y al siguiente día, dice Félix Ávila, solo estoy reproduciendo el criterio de Félix Ávila, viene el requerimiento Yo lo penal escuché. contra los dos magistrados del Tribunal de Justicia Electoral. Y si en esta coyuntura analizas eso, A 24, Pero a 23 ahí hay oíme, una días. cosa. ¿quiénes Pero la suplen a votación- estos dos magistrados? Pero Dos es que- no, solo, pero la ley- deja que terminemos. ¿Quiénes suplen a esos dos magistrados? Los suplentes. Los suplentes. ¿De qué No. filiación? Y los suplentes, ok. Tiene Pero no puede haber tiene suplente. que nombrarlos en la Comisión Pero Penal. siempre tiene que... tampoco. No, pero en Sí, la sí, ley puede nombrar. Fíjate lo que me dice tiene que ser Navas. dos propietarios Que porque si no siempre- son los suplentes, lo va a nombrar la Comisión Permanente o el Congreso está- de los autoconvocados. Primero tendría que haber Ya estamos en el plano. el requerimiento y tendría que haber un juicio político, Espera. ¿verdad? Sí. Juicio político para sacarlo. Yo creo que esos extremos son llegar a cosas que estamos haciendo conjeturas de cosas que no hay. En este momento lo que está haciendo es conociéndose el antejuicio, veremos si los magistrados que están nombrados admiten o no el antejuicio y si no el requerimiento, el Ministerio Público podrá presentar un requerimiento fiscal o seguir en las indagaciones para presentarlo. Yo solo le voy a decir algo, Renato. Sí, sí. ¿De qué nos serviría después de las elecciones saber si estos magistrados cometieron prevaricato u otros delitos como traición a la patria? De nada, Pero en el No, Tribunal absolutamente. vamos para allá. Electoral Vamos solo para allá. puede haber una Licenciado, sustitución. una cosa. Sí. No puede hablar No, dos vamos. suplentes, sino que uno Vamos solo a una tiene que cosa. ¿Qué ser va a decir? suplente. Entonces, No, ¿por qué primero. se dice que lo que se quiere es nombrar a dos, Sí. No, que libre solo integra uno sus puede dos ser. suplentes y solamente Ok. puede ser uno? Y ahí sí coincidimos. Vamos a ver. Si solo puede ser uno, entonces ese plan maquiavélico Y si que están quedan pensando es inhabilitados los incompatible No, con es la que norma. ese es el Pero- punto. Que no pueden Es que ese es el inhabilitarlo. punto. Ah, bueno. Vamos a seguir un orden lógico. Y después voy con la pausa, por favor. Llegamos al requerimiento fiscal. Ah. El Ministerio Público decide. Lo presenta. Primero, para presentar un requerimiento fiscal se necesitan dos cosas. Tener acreditada la existencia de un delito El y autor. que exista un indicio de participación del autor. Así es. Son dos elementos esenciales. Pensemos que el Ministerio Público cree que sí tiene. puede existir, que en mi opinión es bastante discutible y lo podemos debatir, pero decide presentar la acusación. No se puede nombrar a sustitutos por una sencilla razón, porque ya la misma Constitución y la ley los blinda. Ellos solo pueden ser removidos del ejercicio de sus funciones como Juicio concejales y como concejales y como jueces de magistrados del TJE por lo establecido en la Constitución, en donde no hay causal, y por lo establecido en la propia ley. Entonces, no les pueden separar de su cargo, ellos van a seguir conociendo. ¿Por qué no se puede llamar a integrar los suplentes? Porque si ya tenemos claro que ellos no pueden seguir, pueden estar acusados, pero el juez no los puede suspender de su cargo y van a seguir conociendo. Y el objetivo de los suplentes es que actúen en ausencia del propietario. Del propietario. Ausencia Y si los absoluta. propietarios están ahí para conocer, entonces la lógica a nosotros nos dice
que no puede ser integrado un suplente. Entonces le dice Más que el allá de complot eso, está en la cabeza de la gente. no, es que caer en decir que es un complot Sí. es empezar a especular, y es acá donde No, pero nosotros eso, es que tenemos estoy de acuerdo con hablar usted. en base a la ley. Por eso, en base Sigamos. a la ley, si seguimos en base a la ley, entonces todo esto que Renato ha escuchado Ok. en los corrillos es una mera especulación, porque no puede Totalmente. haber un pleno Suponiendo con que dos el juez de garantía no lo suplentes, suspenda. no puede haber un pleno con dos suplentes, no puede haber... Ok, vamos allá. Se cometen delitos de dos formas: por acción Omisión. o por omisión. Omisión. por En omisión. este caso, el Ministerio Público está acusando por acción a estas dos personas. Bueno, se dice que los va a acusar, porque todavía no hay una Correcto, así es. acusación. No hay requerimiento. Se dice que los va a acusar por el delito de acción, porque ellos integraron un pleno al no tener quórum. Primero, quórum es mayoría calificada, y si es un órgano colegiado de 3, al existir 2, se puede integrar. Pero ya vamos a ver lo que dice la ley. Más allá de eso, debemos entender que en este tipo de situaciones también se delinque por omisión. Y el magistrado Morazán, al haberse ausentado sin causa justificada, también omitió el ejercicio de sus funciones. Entonces, Pero ¿a eso- quién hay que acusar en este pero caso? eso- pero A eso- unos por acción y a los otros por omisión. pero eso Y es es una ahí prerrogativa hacia donde del Ministerio. tenemos que ir, al principio de igualdad que reconoce la Constitución de la República, que es lo que el pueblo señala, que se está cayendo en un sistema de De hecho, los dos justicia magistrados selectiva. denunciaron Mira, a pero es Morazán. cierto lo que dice Navas, esa es una prerrogativa del Ministerio Público, pero es que está en cuestionamiento, se ha perdido tanto Pero los la dos credibilidad y la magistrados institucionalidad del denunciaron. Ministerio Público, que actúa en unas cosas y en otras Aparte- no, fíjate. Renato, pero Sí. los dos magistrados denunciaron a Morazán por eso ante el MP también. Entonces Sí. lo que está tratando de decir Luis es que debería de estar en su conjunto la denuncia, no solo la que... No, correcto. Exacto. No, Miren, es aquí que Navas venimos- dijo, pero esa es prerrogativa del Ministerio Público. Si No, quiere pero lo digo, imputarle algo, lo digo ¿no? de forma, No, de forma seria, no como usted lo plantea, Renato, sino que es una deducción de la investigación del Ministerio Público, o sea, acusar a una persona, y eso es lo que lo manda la ley. Ahorita está esta investigación, posiblemente después vendrán otras, no sé cuáles, pero es una prerrogativa que tiene el fiscal general. Bueno, dejen mirar la pausa, por favor, porque si seguimos así Si hoy... quiere leer el artículo 35 al quórum, después de la Reinita, pausa. permite mirar la Vaya, pausa, porque vaya. sabe lo que Sí, implica sí. las pausas comerciales en los medios de comunicación. Estamos bien. Tío. El tráfico es presentado por Rendy Llantas. Trae tu vehículo a Rendy Llantas y llega lejos en manos seguras. Buenos días, son las 7:48. El tráfico vehicular lo conoce en frente a frente. Estamos ubicados en el Boulevard La Hacienda de Tegucigalpa. Un tremendo tráfico vehicular, bastante congestionamiento vehicular a esta hora del día cuando son las 7:49. Si usted viene del Boulevard Suyapa y se dirige hacia sectores como Lomas o de igual forma hacia la Vía Olímpica, este es el tráfico vehicular que usted se va a encontrar a esta hora del día. Bastante congestionamiento a esta hora del día. El tráfico vehicular lo conoce a través de Frente a Frente. Tony Munguía les ha informado. Buenos días. El tráfico fue presentado por Rendy Llantas. Trae tu vehículo a Rendy Llantas y llega lejos en manos seguras. Redes sociales es presentado por Ficosa. Deposita, suma y arranca en Ficosa. Deposita o incrementa 500 lempiras o más y participa por 6 carros Jetour nuevos. En el caso de los dos magistrados del Tribunal de Justicia Electoral, ¿qué es lo que procede ante juicio? Juicio político es la pregunta general que tenemos hoy en Frente a Frente. Dice José Mario Reyes: la institucionalidad está erosionada en Honduras, politizadas en autonomía. ¿Qué va a suceder cuando hayan impugnaciones, si hay elecciones? El tema electoral está invadido. Pleno, quórum, es una democracia, punto. O también ha cambiado ese concepto a conveniencia de derrotas. Dania Navas,
Claro que son intereses políticos. Lo que necesita el país son hondureños y hondureñas que amen a su patria, que se quiten la camisa partidaria, que sean buenas sus acciones porque se está jugando la vida de todo el pueblo. Hay que respetar la ley y no interpretaciones antojadizas. En estas declaraciones de Miriam Barahona ofrecidas la noche del 28 de octubre al TN5, la propia Miriam Barahona, al denunciar que tuvo conocimiento de que el Ministerio Público tenía en curso un requerimiento fiscal en su contra, reconoció que procedía a la garantía judicial de antejuicio. Si hay Estado de Derecho, aun y cuando los magistrados son delincuentes prevaricados. Óiganme. Nava me acaba de pasar esa partecita de lo que dijo Miriam Barahona en TN5. Ya se la pasé al productor, la están bajando todavía. Aquí la vamos a pasar para que ustedes la debatan. ¿Qué fue lo que quiso decir? Pero en la corte, ¿de dónde salió de ad hoc? Ok, sigamos. Unilateral. Si hasta la magistrada reconoce el antejuicio, ok, entonces lo que están haciendo no es justicia. Por eso les digo, vamos a escuchar lo que dijo Miriam Barahona. Y luego ustedes lo debaten aquí. ¿Qué les parece? Claro. Ok, terminemos de leer mensajes para que aceleremos la dinámica del programa y luego vamos a pasar lo que dijo Miriam Barahona en TN5 Estelar y los panelistas lo debaten aquí. Redes sociales fue presentado por Ficosa. Deposita, suma y arranca en Ficosa. Deposita o incrementa 500 lempiras o más y participa por 6 carros Jetour nuevos. Ok, mire, entrémosle a esto. Porque aquí casi todos coinciden que planchó el Ministerio Público de la manera como hizo esta solicitud ante juicio. Es lo que he percibido de todos ustedes. Y que no sabemos cómo... Pero dicen que Miriam Barahona en un TN5 Estelar admitió el antejuicio. ¿Usted mismo ahí? Correcto. ¿Sí? Y tú no me acabas de pasar el video. Y no es inteligencia artificial, como usted dijo. Es que viene Navas y me dice, mire, esto fue en su noticiero. Espérate, primero tengo que constatar si es inteligencia artificial, le digo. Sí, yo sé, hombre, pero bueno, ahora hay que cuidarse la espalda a uno, pues. Pero mira la democracia interna aquí. Aquí disfrutamos el periodismo, hombre. Aquí no decimos perrada, disfrutamos el periodismo. Y que los que estén o no de acuerdo den su opinión jurídica. Esto fue lo que pasó en TN5 hace algunas noches, cuando llamó Miriam Barahona. Está diciendo que se ha librado o se librará en las próximas horas orden de captura para 2 magistrados del Tribunal de Justicia Electoral, el presidente y usted, abogada Barahona. Así es, Renato, sin la garantía del antejuicio, que es una garantía preprocesal que constitucionalmente tenemos los jueces y magistrados, que tenemos como garantía en el Código Procesal Penal y que también se nos ha dado la misma libertad de decisión en la Ley Ordinaria y Procesal Electoral. Pues eso fue el primer día que comenzó este debate sobre el futuro de los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral, tanto Flores como Barahona. Entonces, en este momento, muchas opiniones, las han visto en pantalla, sustentan que hasta la misma Miriam Barahona implora el antejuicio. Entonces, entremos en debate en qué contexto lo dijo, si... Apresurado. ¿Cómo? Comencemos con usted. Apresurado, me parece que ella, pues... tiene que reaccionar y recuerde una cosa, Miriam antes de ser juez del Tribunal magistrada del Tribunal de Justicia Electoral, fue magistrada en la Corte Suprema. Y ella, apelaciones. En la Corte, sí, apelaciones, primera. Entonces, eso viene intrínseco. Hay veces que sí, que no se pasa esa etapa y para ella está impartiendo justicia, sigue estando en un órgano incluso de la misma Corte. Entonces yo creo que eso fue una cuestión apresurada, pero mire el efecto de todo esto. Viene y lo que hace es, junto con el otro magistrado, presentar un amparo con suspensión del acto reclamado. Eso no se ha resuelto.
es cierto, es independiente de lo que Exactamente. resuelvan, no voy a decir que Sí, no, sí, pero imagínese independiente. usted, ¿cuál va a ser el trabajo? Primero, como recapitulo, hay un pleno que no sé si delegó a la magistrada presidenta para poder hacer esa función de venir y darle a 3 personas el cargo de sala ad hoc, que no sé de dónde se la sacaron tampoco. Ajá, si no pasó por el pleno, es un irrespeto al procedimiento, porque el pleno tiene funciones improrrogables. Sí. Entonces, ahí sería nula esa función que se les asignó ahorita, porque sus funciones son otras. Ajá, y de repente hay una sala de lo constitucional que tiene que resolver sobre ese amparo. Óigame, ¿en qué estamos? En la carrera de ver cuál es el procedimiento legal que más va a dar eficacia, o en lo que estamos es debilitando la democracia. Pero el amparo fue presentado, como dice la abogada, para evitar que el Ministerio Público los investigue. Eso No, fue, sí, para eso que no fue se presente el requerimiento. Por eso, para, que la investigación es para culpa poner un de ellos. blindaje, que no siguieran las investigaciones por, digamos, el aura que tienen como magistrados del Tribunal de Justicia Electoral. Y además creo yo que tanto la magistrada Barahona como el magistrado Urrutia son abogados y saben que de alguna manera eso también les podía afectar, y eso, el antejuicio, como ella lo dice ahí, es una prerrogativa que tienen los jueces y magistrados, y que por lo tanto el Ministerio Público va a ir sobre esa línea, y ellos tienen que presentar todas las acciones en el Ministerio Público. Y creo yo que en el tema de la conformación del tribunal que hizo la Corte Suprema, ya la ley de carrera judicial le da ciertas prerrogativas a la presidencia para hacerlo, ¿no? No. Y La sustitución del pleno no puede ser posible. Si me deja hablar, abogada, Sí. la inconstitucionalidad de la ley de Consejo de la Judicatura le da prerrogativas casi omnipotentes a la presidenta ¿Cuál o al Consejo presidente de de la la Corte. Judicatura si no existe? No, no creo que no me escuchó, abogada. La inconstitucionalidad de la ley de la Consejo de la Judicatura le da prerrogativas a la presidenta de la Corte Suprema, o el que ocupa la presidencia de la Corte Suprema En lo de Justicia, administrativo, para hacerlo. pero no en lo jurisdiccional. Pues, Renato, frente a la pregunta. Fíjate que esto es importante. Y no es Dele, por, dele. no es En lo por administrativo, censurarte. Hay que leer Le la dice ley. en lo administrativo, Hay que le leer la dice, no en ley. lo jurisdiccional. le dice. Pues si yo presente el recurso de inconstitucionalidad Mire y yo las conozco mire las perfectamente la rotaciones ley de la Corte que se Suprema. derogó. Y Mire las rotaciones de la Corte Suprema de Justicia. no, es que no es por las rotaciones, es porque ¿quién le da la facultad a ella de poder decir, yo, presidente del Poder Judicial, vengo y designo sin pasar por el Pleno a estas 3 personas? Renato, vamos a ver. Ahora, no es así. que vaya Reina y después va Para mi tu juicio, abogado la primero. pregunta del programa ya quedó contestada. Y lo que están discutiendo los Planchó el compañeros, Ministerio Público. lo que están discutiendo los compañeros es seguir enredados en ese tema, juicio No, es un político procedimiento o sano. antejuicio. Ya se sabe que no. Si el Ministerio Público, basado en las investigaciones que hizo salsa de allanamientos y otras cuestiones, más las propias resoluciones que están a la vista, decide presentar un procedimiento para seguir un requerimiento a los altos funcionarios del Estado, uno aquí lo que se pregunta es, ¿por qué el Ministerio Público, lo que usted decía, en esta carrera electoral que tenemos ya no sé ni cuántos, 16 días, ¿cuántos días para las 20 días, elecciones? 20 y tantos días, Hoy es- 24 días. Oye, bueno, ya ni Hoy sé es qué día seis. soy. ¿Qué día es hoy? ¿Qué fecha? ¿Qué 6, fecha? 6, 6. Sí, bueno, Oye, tenemos 24 días. Bueno, faltan 24 3 días. semanas más 3 ¿Por días. qué en esta carrera el Ministerio Público está haciendo eso? Y tiene que ver con lo que usted dijo, con Estado de Derecho. Mire lo que dice la ley que le acaban de regalar, la Ley Procesal Electoral, quórum. Para sesionar válidamente el Pleno requiere la presencia de los 3 magistrados propietarios o por lo menos 2 de sus integrantes y un suplente. Las decisiones se deben adoptar por unanimidad o por mayoría simple de los integrantes. En caso de disentir en las decisiones, cualquier magistrado puede emitir voz razonado. Y me voy ahora a las atribuciones jurisdiccionales del Pleno. Pero artículo no leas 16. todas las leyes, No, porque solo le voy a entonces- leer una que es fundamental. Y es aquella que se relaciona al numeral 6, ordenar la realización del recuento total o parcial de votos en los términos y bajo las condiciones establecidos en la presente ley. Es decir, si fueron capaces de hacer un pleno de 2, pueden anular elecciones con plenos de 2. O sea, yo creo que en el Ministerio Público también están mandándole un mensaje a la El Consejo sociedad. Nacional no Ahora- hizo eso.
El Consejo No, Nacional estoy Electoral hablando no. del tribunal. Ah. Si fueron capaces de sesionar Pero y es cuando vengan las emitir una impugnaciones. resolución de 2, ¿por qué no podrían invalidar un proceso electoral incluso Claro. con un pleno de 2? No, ahora- es buen argumento, Sí, es claro. buen argumento, Entonces, es bueno, bajo es bueno. esa lógica, el Termina Ministerio para que Público- intervenga bajo esa Romero. lógica, el Ministerio Público, en representación de los intereses de la sociedad, puede presentar ahorita el requerimiento fiscal, no con la esperanza que sean removidos, porque no tiene atribuciones la Corte Suprema, el juez natural para remociones, el proceso seguirá, sino como una advertencia, creo yo, Ok. política y democrática, Pero deberían de política y advertir, democrática, deberían de advertir también de al que otro si fueron magistrado capaces, que pero si no fueron tiene capaces, causal para no integrar, debe de tener una pero igual- causal, pero porque igual él está hubieran parando estado las decisiones. Pero igual hubieran estado eternamente esperando, como en el Consejo Electoral, No hasta que igual. hicieran el Ok, acuerdo ok. político. Apliquémosla a mire. todos por igual. Ahí hay muchas aristas. Yo me pregunto, ¿y Morazán? Claro. ¿Por qué en sus objetivos decía no integro ese pleno? Oíme, no hay voy. responsabilidad. Me voy. y ¿No hay estando alguna ahí, responsabilidad la jurídica ahí? causa Ok. ¿O te escucho, Romero? justificada. Dos cosas. Primero, lo que dice la abogada Reina es cierto, pero si nosotros nos remontamos, debemos entender el por qué ellos lo hicieron de esa forma. Pero no lo podían hacer. Permítame, cayendo en la interpretación como estamos cayendo todos. Y es cierto, jurídicamente hablando, no lo podían hacer. Pero también jurídicamente hablando, el artículo 29 de esa misma ley dice: prohibiciones. Los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral, TJE, tienen prohibido lo siguiente. Numeral 11. Ausentarse sin causa justificada de las sesiones legalmente convocadas. Correcto. El objetivo de un órgano colegiado, para que el pueblo hondureño lo tenga claro, es tomar decisiones por unanimidad o por mayoría. En ese sentido, los magistrados solo pueden votar de tres formas: por unanimidad, confirmando la resolución, razonando su voto cuando dicen, miren, yo creo que sí se debe declarar sin lugar esto, pero no por la razón que ustedes Por este dicen, motivo. sino por esta razón. O votando en contra de la decisión que se está sometiendo al Pleno. Pero no El huyendo. anterior se llama Pero voto no concurrente y huyendo, el otro porque también huir puede ser constitutivo de acciones. Y aquí debemos hablar en términos técnicos. Debemos hablar sobre la intervención del derecho penal. Así es. que es algo que nadie ha visto. No todo lo que se hace al margen de la ley es constitutivo De de delito. delito. El derecho penal tiene que dejarse para cosas excepcionales. Última Y rápida. aquí lo que han hecho es tomar el derecho penal casi como una pistola para, y no lo digo de ahorita, ¿verdad? Sino Sí, históricamente, sí. ¿verdad? Para someter a X o Y personas en determinados momentos. En mi opinión, si ya está claro, si no requiere mayor investigación, como lo dijo claramente la abogada, que sesionar con 2 magistrados propietarios es un acto inválido, tampoco requiere mayor interpretación, entender que ausentarse sin causa justificada es un También. acto inválido. Don Renato, y ese es el problema, que cuando los políticos manejan las cosas en términos políticos y no en términos jurídicos, tenemos este tipo de O cuando situaciones. las instituciones pero- están Eso yo digo, cooptadas pero yo por la sí política. creo- Que termina, que tenemos termina, que una serie de- termina y luego intervienes. Sí, Si pero yo venimos- no había terminado la anterior. Si venimos nosotros y usemos el sentido común, si nos nombran a 3 personas y yo voy a perder la votación, eso es democracia. Claro. O sea, eso es aplicar el sistema republicano. Mi voto razonado, disidencia. Razonar, determinar. Sí. El magistrado Morazán estaba en la obligación de integrar el pleno No y tenía de decir, causa. miren, yo creo que ustedes no tienen la razón por esto, por esto, por esto y por esto. Es más, yo soy del criterio muy personal que el abogado Calix no debía ser candidato Voy a a hablar. diputado. Sin embargo, eso ya es No, discutible. Pero me encanta cuando los panelistas son capaces de descubrir todos sus pensamientos jurídicos. Es que yo trato, Respeto y valoro es que yo su trato opinión. de pensar como jurista, no como lo que yo creo. Por eso dije, yo disiento. Salidas Sin políticas embargo, no hay. sin embargo, legales. debemos aplicar la ley. ¿Mm? Sí. El CNE hizo su razonamiento y dijo del por qué ellos consideraban que no. El Pleno emitió una resolución porque Morazán los orilló a ese tipo de acciones. Si Morazán hubiera integrado el Pleno y votar de forma disidente, la decisión se debió haber tomado.
para bien o para mal. Irrespetado, claro. Irrespetado y también. el CNE también, yo creo que es un acto abrupto, apresurado, no inscribirlo porque ya sea legal o no sea legal. No quiero entrar en el fondo porque eso, al final, a quien le va a corresponder es a los jueces y yo siempre trato de alejarme de la suspicacia. ¿Lo van a contratar? ¿Cómo? Para que lo contraten, abogado. No, solo te digo algo. Pero- José López me envió un mensaje privado ayer, porque estábamos hablando de la decisión tomada por el Consejo Electoral. Pero debe saber, y he intentado preguntarle hoy, ¿ese mensaje que me envió me autoriza a que lo publique? Del por qué su posición con este asunto de Cali. Ahora una cosa, solo para cerrar Ok. eso. Nadie tiene más atribuciones Que que la las que la ley le da. Eso lo dice el artículo 321 de la Constitución. ¿Ok? Está la figura de la figura que utilizar de inaplicabilidad de la resolución en la ley. No está. Por lo tanto, los concejales, aunque no compartan la decisión, están en la obligación de No, pero cumplir. Mira, Nava, ese puntito, ahí voy a desentir. ese Y le puntito. voy a dar un caso práctico. Vamos a ver. En el tema de adopciones, por ejemplo, los jueces que son en San Pedro Sula o en Francisco Morazán hacen todo casi en el marco de la ley, ¿no? El procedimiento administrativo y en el procedimiento legal. Hay jueces seccionales, Renato, que han hecho las adopciones directamente, sin pasar el procedimiento administrativo. Pero Cuando es en la llega ley. eso a CENAF, Yo fui secretario. cuando, es en la ley. cuando llega eso a CENAF, nosotros tenemos que inaplicar la sentencia, porque no cumplió los procesos de legitimidad, porque vamos a compartir el delito que está cometiendo ese juez. Nosotros no podemos darle el niño a la persona, o sea, hacemos un acto de decir, no, la sentencia no cumple los requerimientos legales y legítimos, y que por lo tanto tenemos que informar al superior jerárquico de este juez para que haga los trámites y los subsane. Interesante opinión para el debate. Y lo ¿Usted qué subsane. piensa? Yo trabajé en el juzgado de familia y puedo Eso es afirmar. cierto, pero lo que no comparto no es que miremos que tiene un vicio, sino que tenemos que hacer un procedimiento para poder denunciar que esto está Nadie sucediendo. puede tomar la justicia Pero por nadie sus puede manos. venir y decir, no, desarmo esto, no lo obedezco. No es así. Porque ahí hay la independencia de poder. Oíme, No, pero también nosotros, como por ejemplo los funcionarios administrativos, que en este caso es el Consejo Nacional Electoral, no van a compartir el mismo delito. Ni Morazán quiso compartirlo, Claro, por eso compartir el mismo prefirió. delito, ir a integrar un pleno. vamos a ver, escuchemos a ella y luego tú. Se ausentó sin Vamos a ver. causal. Sí, se aceptó aparentemente sin causal, ¿Y cuál pero era? la causal está en la Constitución de la República, que dice, los servidores del Estado tienen más facultades que las que expresamente le confieren la ley. Exacto. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad. Eso lo está escrito ahorita en la resolución del CNE para poder imprimir ya las papeletas sin corre cáliz. ¿Por qué? Porque estarían asumiendo para ellos también la misma responsabilidad del Tribunal Electoral que hizo sesión de 2. Entonces, sí, lo que tenemos es un problema, es que tenemos una Constitución que nos dice no se pueden cumplir órdenes ilegales, pero luego tenemos el Consejo Nacional Electoral, la ley electoral y la ley del el procesal electoral que dicen, y si usted tiene que ir a todas las sesiones, no puede ausentarse de las sesiones porque eso implica responsabilidad, etcétera. No hay nada en la ley que diga que un funcionario pueda ¿cómo se llama? Rechazar de plano, integrar cuando se presume que se va a cometer un delito, porque se ve que hay todos actos preparados. Hubieron todos una serie de actos preparatorios. necesitaba. Perdón, Reina, perdón. No, eso no. Para eso tiene la opción de votar en contra. Exacto. Reina, ¿Tiene el permitime, botón de por favor. votar en contra? Sí, yo lo sé, Licenciado, pero ahora una también, cosa. Él boicoteó esa reunión porque Licenciado. no tuvo huevos de ir a votar. Ahora una cosa. pero es que era... Basémonos en la ley. Vaya. Bravo, este Renato. La voy a- No, mira, No, yo es que hay estoy algunas diciendo, cosas donde el uno CNE tiene que ser no, claro. El CNE citó este artículo, Abogada, Renato, usted lo no, sabe. ¿en qué el artículo CNE, está? Este artículo, el 2321, El 321, el CNE lo acaba de citar Ok. diciendo no podemos Permítame. asumir la responsabilidad de cumplir una orden. Permítame. Pero fue ¿cómo se llama? juramentado Permítame. para ser magistrado, hombre. Vamos y a ver. tenía que cumplir No, con pero la hablando Pero porque de la primero- ley, yo hago una Vamos pregunta, por partes. abogado. Yo hago una pregunta. Deja que termine Romero y luego vas Una Navas. pregunta solo, Renato. Vamos. ¿Por qué estamos reduciendo a esto al magistrado Morazán? Estamos hablando del antejuicio
De la aplicación de la ley pareja. La aplicación de la ley. Pareja. Y es la facultad que tiene el MP con este tema. Y lo cita, oigan bien, lo cita Ana Paola Hall y creo que Marlon Ochoa lo citan en los votos que dieron. Miriam Barahona, el abogado Flores Urrutia no son novatos, ni tampoco la doctora Ana Paola Hall, que fue compañera mía en la Maxi, y ella es una jurista y por eso no va a compartir algunas condiciones. Morazán sí es novato y por eso... Yo no defiendo a Morazán, él estaba obligado a ir, él estaba obligado a ir, yo no defiendo a Morazán, él estaba obligado a ir porque hay artículos que dicen que estaba obligado a ir, no lo estamos defendiendo. Estamos de acuerdo. Si se está juzgando a un magistrado, se tiene que juzgar también al otro por no integrar. No, lo que pasa es que lo que está en riesgo es el hecho de que ellos son capaces de declarar y anular elecciones. Pero veamos una cosa. Vamos a ver, tranquilos. La ley ya establece los procedimientos. ¿A quién le corresponde interpretar la ley? ¿A quién le corresponde decretar las nulidades? ¿A quién le corresponde juzgar? ¿Y a quién le corresponde ejercer determinadas funciones? Lo que la abogada nos dijo es el 321. Dice, y como lo dijo ella, ¿verdad? Todo acto que ejecuten, es decir, que se tiene que realizar fuera de la ley, es nulo e implica responsabilidad. ¿Qué significa esto? Que tiene que ser declarado nulo de pleno derecho, porque es nulo, como lo dice acá. Pero ¿quién es el órgano competente para declararlo nulo? En este caso sería, en mi opinión, la Corte Suprema de Justicia a través de una acción de amparo. El problema de los hondureños, y debemos hacerlo y hablar con claridad, es que quieren tomar la justicia por su propia ley. Y aquí no creemos jueces, no creemos magistrados, no creemos instancias superiores. Y la cosa no es así. Uno no puede interpretar la ley, uno tiene que cumplir la ley. Tú me estás diciendo que Morazán tenía un procedimiento que seguir. Así de sencillo. Morazán podía, y lo que tenía que hacer, integrar el pleno, votar de forma en contra, y la persona que se sintiera agraviada, comparecer a la Corte Suprema y recurrir. Pero eso es Estado de Derecho. Eso es Estado de Derecho. Por eso, tomar la justicia por sus propias manos y decir, es que Morazán se anticipó a un acto que iba a ser ilegal. Morazán no puede hacer eso. Okay. Pero independientemente de eso, los otros tampoco podían sesionar, y hay que decirlo de forma clara. Pero lo más importante de esto es que eso no implica responsabilidad penal. No todo acto cometido al margen de la ley es sujeto de delito. Ahí está Morazán en el teléfono. Ahí está Morazán en el teléfono. Podemos debatir. Sí, ahí está en el teléfono. Pero primero la pausa comercial. Me mandaron algo muy interesante. Ok. Muy bien, muy bien. En este momento tengo al abogado Mario Morazán, magistrado del Tribunal de Justicia Electoral. Abogado, le escuchamos aquí en Frente a Frente. Muy buenos días, licenciado Renato Álvarez, a todos sus panelistas y por supuesto a toda su teleaudiencia. Primero quiero decir que tengo mucha coincidencia con las valoraciones jurídicas que han hecho sus panelistas, no así con lo que presuponen como hechos y con las valoraciones que usted hizo sobre si tengo o no tengo algo. Quiero aquí precisar lo siguiente. En este caso, en estos dos casos relacionados con las inscripciones de Olancho y Valle, hubo 3 audiencias. La primera audiencia, esa yo ya me he manifestado en otras ocasiones, incluso en este medio, fue la relacionada con las medidas cautelares. La segunda audiencia fue el lunes 27 de octubre. Quiero decirle que ese día estuvimos en una sesión de pleno administrativo toda la mañana y hasta eso de las 2:20 de la tarde, y no se me había convocado a ninguna sesión. Yo salí de la institución a eso de las 2:35 de la tarde y no fue sino hasta las 2:45 cuando la sesión ya había iniciado y estaba siendo transmitida en vivo por los medios de comunicación cuando se me convoca. En esa segunda sesión, ¿qué se trató? Primero rechazaron ellos de plano, el magistrado Flores Urrutia, que era la persona recusada, rechazó su recusación solo con la magistrada Miriam. Yo no fue que no quise ir, ni siquiera
siquiera fui convocado previo a la sesión. Y en esa misma sesión también emitieron el auto de admisibilidad. Lo mismo sucedió con los magistrados suplentes. Los convocaron vía correo electrónico hasta que la sesión ya había empezado. Ahora, la sesión más importante, donde se toma la decisión de fondo, se dio el martes 28 de octubre. A esa sesión no fui convocado. A la sesión del 28 de octubre tampoco fue convocado ninguno de los magistrados suplentes. Entonces, no es que yo no quise ir, ni a la segunda ni a la tercera sesión. O sea, no fui convocado. La única sesión en la cual yo sí estuve en un inicio fue lo de las medidas cautelares, en relación a lo cual ya se ha hablado mucho. Pero quiero decirle que estas últimas dos sesiones son absolutamente inválidas y los argumentos en relación a que yo no asistí son argumentos fácticos absolutamente erróneos. Claro. Solamente eso. No, claro, y quiero que sepa algo, es mi percepción. Yo puedo estar equivocado o no, pero en el marco de la libertad de expresión es lo que yo he pensado. Pero ¿sabe qué, abogado? No sé si alguna vez nos hemos estrechado la mano, hemos compartido, tanto usted conoce mucha gente como yo y nos olvidamos si alguna vez hemos hablado, pero más allá de eso, ¿sabe qué es lo importante? Que son debates estrictamente en un marco de libertad de expresión jurídico, tenga o no la razón, Sí, claro. pero que esto no interrumpa si alguna vez nos vemos juntos en un restaurante, en un supermercado, en un banco, que esto está en el plano de lo profesional, no de prejuicio personal. Quiero que así me conciba, que así me conciba. No, muchas gracias por sus palabras, licenciado Renato, porque yo también sé de que eso es lo que se ha dicho en varios medios de comunicación en relación a que yo no he querido asistir o que he inasistido injustificadamente. Permítame, que aquí está Mario Urrutia, me está llamando el otro magistrado. Carlos, por favor, abogado, usted corte la llamada que ya lo va a llamar mi productor en este momento. Ok, listo. Bien, no, gracias, abogado Mario Morazán. Es lo único que quiero que usted y todos los políticos y toda la gente que nos ve se compenetre. Son opiniones, estemos o no equivocados, pero esto no interrumpe, si no somos amigos, que alguna vez, si nos cruzamos, nos saludemos con afecto y respeto. Pero aquí no hay prejuicio, Navas. Claro, claro. Aquí no hay prejuicio. Aquí no hay prejuicio. Aquí no hay prejuicio. Ya interviene. Solo déjame que intervenga tienen que hablar ellos dos el y otro todos. magistrado Mario Es muy Urrutia. Y si interesante. usted quiere, no corte la llamada, abogado Morazán. Yo creo que se debe quedar ahí. Ok. Solo estoy esperando que caiga la llamada y que la atienda Mario Urrutia. Sí, ya tenemos la gráfica ahí, el diseño. Sí. Por aquí algunos abogados me dicen de que sí procede el antejuicio y me citan sus razones y por qué. Ay, Dios santo. Abogado Mario Urrutia, buenos días, adelante. Don Renato, bueno, me veo en la obligación y en la necesidad de intervenir en su programa, saludando pues primeramente a sus panelistas. Y realmente esto yo no lo quiero llevar como se ha llevado un circo más para la población hondureña. Yo creo de que el pueblo hondureño no se merece lo que está sucediendo en los entes electorales. Sí quiero hacerle una aclaración muy contundente a mi compañero Mario Morazán Aguilera, que yo tampoco tengo ningún prejuicio con él. Al contrario, yo lo admiro, lo respeto como profesional, pero hay muchos disensos profesionales que no compartimos. Lo que él manifiesta sobre las sesiones que se llevaron a cabo, ahí hay audios, hay certificaciones autenticadas por el secretario general, donde fue convocado en legal y debida forma y que él abandonó en el ejercicio, en el desarrollo de la sesión de manera introspectiva. Abandonó las sesiones. Mario Morazán, yo le llamo a la reflexión muy respetuosamente, con todo el respeto que siempre le he mantenido,
y espero de que sea recíproco ese respeto hacia mi persona, de que no faltemos a la verdad. Ahí están las certificaciones, yo las tengo en mi poder, y ahí están los audios y están los videos que pueden desvirtuar las aseveraciones del magistrado Mario Morazán. Y esto lo hago para que el pueblo hondureño y la clase política se dé cuenta de las actuaciones de nosotros como funcionarios que somos públicos, y el pueblo tiene todo el derecho de conocer cuáles son nuestras actuaciones, que nos ha depositado esa confianza para poder desarrollar de la mejor manera nuestras actividades en estos cargos, señor Renato. Ok, usted dice que sí fue convocado y que hay certificaciones. Tengo certificaciones por el secretario, hay audio, porque nosotros todas las sesiones las grabamos, literalmente las grabamos, y hay también videos del sistema de circuito de seguridad al interno del tribunal, donde ahí están las horas, las fechas que él estuvo presente, y sobre todo el documento que más peso le da y que desvirtúa lo que el magistrado Morazán manifiesta son las certificaciones del secretario general debidamente autenticadas, que yo lo tengo en mi poder, sobre la participación, donde él fue convocado y hizo caso omiso a las convocatorias. Pero bueno, esto, Renato, yo no quiero llevarlo más un debate público. Yo creo que el profesionalismo que tenemos que mantener debe ser un profesionalismo de altura, y respetemos al pueblo hondureño. Yo creo que el pueblo hondureño merece respeto por parte de nosotros. Y yo en lo personal, si he cometido alguna falta, porque no soy perfecto, yo aquí públicamente le quiero pedir disculpas por todas las actuaciones que se han llevado a cabo, y más que todo a este circo prácticamente que el pueblo hondureño está a la expectativa de estos órganos electorales. Ok, muchísimas gracias. No, siga ahí, porque le voy a conceder 1 minuto al abogado Mario Morazán y otro minuto a usted, porque tengo que cumplir con una pausa, y luego los panelistas aquí van a debatir. Mario Morazán, adelante. No, le repito, licenciado Renato, solo hubo 3 audiencias en las cuales se conoció este caso. En la primera audiencia, efectivamente, yo me retiré porque era relacionado con medidas cautelares en relación a las cuales el magistrado Flores Urrutia nos convocó de oficio sin haber recibido la solicitud de las partes. El magistrado Flores Urrutia nos convocó a eso de las 4:23 de la tarde, no obstante las solicitudes llegaron tipo 6 de la tarde, en una evidente colusión con las partes. Y en la otra sesión en la cual se indica, que fue anteriormente que yo no participé, es porque se me quería obligar a participar en un procedimiento que no era el que establece la ley, porque se habían presentado unas recusaciones contra el magistrado Flores Urrutia, y la ley es absolutamente clara, no tiene margen de duda. En el artículo 45 define cuál es el procedimiento, y también establece que se debe convocar a un magistrado suplente, y él quería conocer sobre su propia recusación, como lo hizo al final solo con la magistrada Miriam Barahona. En consecuencia, en esa sesión yo no estuve dispuesto a participar. Y permítame algo, fue justo en la sesión en la cual, después de la cual se me amenazó por parte del magistrado Flores Urrutia, cuya amenaza se ha circulado en los medios de comunicación. Usted me envió ese video para TN5 Estelar. Divúlguelo, y en la libertad de expresión, respeto y equilibrio le divulgamos el video a Mario Morazán. Pero ¿sabe qué? Yo ahí no vi amenazas, sino discrepancias. Pero bueno, ya esa es percepción mía. Abogado Urrutia, adelante, y con esto terminamos. Bueno, vamos a terminar, y no quiero entrar en un debate tan árido que no vamos a llegar a ningún punto de encuentro con el magistrado Morazán, con los disensos de sus posiciones profesionales y no personales, porque yo en lo personal no tengo absolutamente nada contra Mario Morazán. Él manifiesta de que lo queríamos obligar.
no lo obligo yo, lo obligo a la ley. El artículo 29 de la ley electoral procesal establece una de las obligaciones de los magistrados. Y si él se levantó, tiene el derecho a votar en contra y razonar su voto, como toda la vida y en otras ocasiones lo ha hecho. Dice que se siente amenazado. En ningún momento. ¿Cómo lo voy a amenazar al magistrado Morazán si él camina con 2, 3 guardaespaldas, con altos rifles de asalto, con blindadas, y yo camino solo de la mano de Dios, don Renato, y el pueblo hondureño? Entonces yo creo que esas son posiciones que van más allá de lo ridículo, con todo el respeto, que no tienen ninguna valoración, que el magistrado Morazán se sienta amenazado. Y le vuelvo a repetir, él camina con 3 guaruras, camina con personas altamente armadas, y yo camino solo. Soy una persona que camino solo, que no le he hecho daño a nadie, porque no tengo un corazón podrido ni una mente maquiavélica para poder estar maquilando y hacerle daño a las personas, don Renato. Es decir, aquí cada quien es responsable de sus valoraciones. Y como le vuelvo a repetir al señor magistrado Mario Morazán, al contrario, en muchas ocasiones, y con esto termino, le tengo todo el respeto como persona, jamás le voy a desear un mal a él, nunca, de mi parte, porque esos son los principios bien arraigados que tengo, y le deseo lo mejor al magistrado Morazán. Yo no tengo absolutamente nada en contra de él. Muchísimas gracias, don Renato. Gracias, abogado. Mario Morazán y Mario Urrutia. ¿Sabes cuál es mi criterio? El criterio que yo siempre he tenido es esto, mira. El proceso electoral del 30 de noviembre. Mira, es cierto, está de por medio de la política. Está de por medio de la política. Pero mira, Reina, se ha politizado de una manera tan cruel que la institucionalidad desapareció. Y es lo que me duele. La institucionalidad fue pervertida. Yo soy de los que creo. Mario Morazán dice que no lo convocaron. El otro dice que sí lo convocaron. El secretario sabe. Que los intereses políticos pervirtieron desde hace ratos, no de ahora, la institucionalidad de este país. Cuando yo digo, la cultura democrática ha desaparecido de nuestra élite política. Mira, Reina. Pero mira que llevaron los pactos políticos a llevar a las instituciones a este extremo también. ¿Cómo ponen a las instituciones y yo creo en esos pactos políticos. ¿Sabes qué? A la institucionalidad Mira, yo no entiendo cómo hay 2 suplentes en el CNE y 2 suplentes en el TJE, y te lo digo con convicción, Navas. Tú me conoces a mí. Yo no soy un hombre dañino de un mismo partido. Que es el pacto político que tú dices, que no lo entiendo todavía, no lo entiendo todavía. Miren, mientras la cultura democrática y el respeto al Estado de Derecho no prevalezca en el país, vamos a seguir dentro de 4 años en este mismo rollo. ¿Y saben qué? ¿Saben qué? Esto está multiplicando la pobreza en Honduras porque no le da certidumbre a nadie, ni al productorcito pequeño que quiere invertir. Esto solo crea incertidumbre, inseguridad. Eso es lo que me molesta y por eso reacciono como reacciono. Óiganme, quiero que se refieran, porque ya nos falta poco tiempo para terminar el programa. Y eso que el Tribunal de Justicia Electoral emite una resolución y el Consejo Electoral dice no, desacato lo que dice el tribunal. Óiganme, yo digo, Montesquieu en este momento se ha levantado de la tumba muchas veces, pero hoy Montesquieu, con la separación de poderes, está más enardecido que nunca. Pausa y volvemos. Hoy en tu nota es presentada por Farmafácil. Todos los miércoles de canjes, hasta un 40% de descuento en productos de canjes. Ok, vamos a ver qué tiene hoy Midencio Kelly ante juez Kaplan. Sentencia sacudirá política hondureña. Esta compañera mía, periodista de tunota.com, tiene ya una semana de estarme poniendo los pelos de punta. Porque al final yo no entiendo las consecuencias, no las entiendo por mis limitaciones que tiene esta sentencia, pero Xiomara
periodista de tunota.com de Televicentro, tiene tan claro el panorama que con estos titulares me ha generado una expectativa no solo de la sentencia, sino de las repercusiones de esta sentencia, que yo les digo estemos pendientes. Midencio Kelly ante juez Kaplan ya está en este momento, dice Xiomara, dice Dayana, dice Tunota con Alejandra Andino. Sentencia sacudirá la política hondureña. Mejor me voy a tomar mis pastillitas porque ya no soporto tanta tensión. Hoy en Tu Nota fue presentada por Farmafácil. Todos los miércoles de canjes, hasta un 40% de descuento en productos de canjes. Mira que uno tiene que aclarar, las pastillitas que me fui a tomar ahorita son para la presión arterial. Ah, vaya. Nadie sabe Ya. la presión arterial que cargo yo. Solo le pido a Dios, dame un poquito de vida. ¿No? Esas fueron las pastillitas que me fui a tomar, la de la presión arterial. Lo bueno es que ha sido una conversación Me la he tan tomado. enriquecedora. ¿Te las tomaste? De derecho. No me la he tomado, imagínense en desayuno. Pero las tomas, ¿verdad? ¿Quién no va a estar con la presión arterial? Ya nosotros Porque arriba de yo no los tomo. 40 años. ¿Quién no va a estar con la El presión? ejercicio, Renato, hay que Yo no ejercitar. tomo de pastillas. Y lo hago. Y lo hago, no lo hago como debo. Ok, miren, desacatar una orden de un tribunal de justicia con todos los argumentos que haya puesto ahí la señora Ana Paula Hall. ¿Cómo quedamos con John Luke y con Montesquieu? Así, rapidito, por favor, comienzo con usted. Separación de poderes y respeto a cada poder del Estado y a sus resoluciones. Como me recordaron los compañeros, la pirámide de Kelsen, y es Claro, cierto, claro. ¿verdad? Y las autoridades existen en un grado. Así que eso también es la construcción del Estado democrático de derecho. Y es precisamente el imperio de la ley, el principio de legalidad, el que debe de imperar. El problema ha sido, y creo, que es el que durante tanto tiempo se hayan buscado salidas políticas a lo que no tiene Sí. salida, sino seguir la ley. Solo existen salidas legales. Si la ley no da para eso, la vamos Ok. a transformar en el Congreso Nacional. Ok, Navas. Renato, en este país en base a la legalidad, muchas veces se han convertido las mayores atrocidades contra el pueblo hondureño, en base a la legalidad. Ujú. La norma no solo tiene que tener el carácter de legal, sino legítimo, tener todos los argumentos que no violen derechos humanos y que no violen garantías constitucionales. Los entes tienen la facultad de desoír alguna sentencia cuando esta sentencia viene con vicios graves de nulidad, Ujú. con vicios graves de conflicto de intereses. Creo que ahí se sustenta el Estado de Derecho. El CNE actúa correctamente en este caso porque desoye una orden, primero, con un pleno que no está conformado y segundo, en el fondo con serios vicios Ok. de una vinculación con un delito bastante complicado para los magistrados. Romero. Primero debemos entender que existe algo que se llama jerarquía judicial. En ese orden de ideas, el CNE está obligado a cumplir las órdenes del TJE. Si, como dice el abogado Navas, no se pueden obedecer órdenes que ellos consideran ilegales, esto en términos estrictamente jurídicos es caer en la suspicacia y en la especulación, porque hasta este momento lo que tenemos es lo siguiente, y solo brevemente volver atrás. Magistrado Morazán dice que no fue convocado, magistrado Flores Urrutia dice que sí fue convocado. Tenemos un secretario que es el fedatario de esto y es el que debe aclarar si cuando inició la sesión, porque esto es como cuando pasan lista en la escuela. El maestro pasa lista al inicio de la clase, no al final de la clase. El maestro pasa lista cuando inicia y si al inicio estaban los tres, el secretario tiene que dar fe. Y por eso es que yo soy del criterio que todas las sesiones, tanto del CNE como del TJE, tienen que ser grabadas, que ya lo están haciendo, y hacerlas públicas. Y al final es un proceso Correcto. que incumbe a todos los hondureños. Estamos hablando de Estado de Derecho. Ya Aquí lo que nos importa es el Estado de correcto. Derecho y el Y de respeto a la ahí, ley. esto marca un precedente porque implica el desconocimiento de las órdenes superiores. Y eso es nefasto para el sistema democrático. Es más, cuando empezó el Código Procesal Penal, que yo empecé a trabajar en la Corte,
algunos tribunales de sentencias quisieron desconocer las órdenes de la Corte y vino la Corte Suprema y convocó a pleno a sus magistrados y emitió una circular, creo, una sentencia al respecto en donde obligaba al cumplimiento de las órdenes. Ok, Reina. Ahorita que escuchaba al abogado, solo me retrotraje a la época de los desaparecidos. Si no se hubieran cumplido las órdenes ilegales, no tendríamos tanta gente desaparecida, ejecutada, ejecuciones extrajudiciales, etcétera, ¿no? Y el artículo, no es tanto el artículo de si hubo, ¿cómo se llama?, si fue convocado o no fue convocado. Es la resolución que emitieron, que es contraria a la Constitución de la República y al Tratado Internacional también que ellos mismos invocan. ¿Por qué? Porque la resolución nos dice claramente que los derechos civiles y políticos no son absolutos, tienen limitaciones y la Constitución pone una limitación, 5 años. Olancho se merece también que no le hagan fraude electoral, no de votos, sino fraude electoral imponiéndole a una persona que no ha residido en esa jurisdicción, porque en esa época estaba de diputado por Francisco Morazán. Entonces yo creo que también el respeto al voto popular en el departamento de Olancho lo que está en juego. Réplica, 30 y segundos. Ellos lo violaron, La ley establece claramente que pueden ser candidatos a diputados, primero por residir en el municipio, segundo por haber nacido en el municipio y tercero por tener familiares dentro del 4º grado de consanguinidad dentro del municipio. En tal sentido, veamos la ley si el abogado Calix está o no está dentro de eso. Y respecto a lo que dice la abogada, que los derechos son absolutos, es cierto, que no hay derecho absoluto, eso es cierto, pero nos debemos someter a la ley y nadie puede tomar la justicia por sus propias manos, que ese es el problema aquí en Honduras, que todo mundo... No es tomar la justicia en sus propias manos. La Constitución no habla de... Déjenme irme a tomar las pastillitas que me corresponden para mañana, porque mi presión está aumentando. Voy a la pausa. Marvin, Gerardo, Mario Morazán. Y yo le decía aquí a los panelistas, miren, ¿saben cuál es el problema? Les digo. Todos los órganos electorales defienden intereses políticos. Todos defienden intereses políticos. Y esto es parte del problema que tenemos en este momento. Esa es la última. El día que transformemos los órganos electorales... ¿Ah? ¿Sí? Esa es de la de 28 de octubre, la última. Mira, si me la manda Mario, yo entiendo sin haberla leído y aquí estoy presuponiendo. Acuérdate que hay dos No, me la manda Mario Morazán. Ahí le manda si me la mando Mario no se va a dar con la piedra entre los dientes. Seguramente lo que está diciendo el secretario del Tribunal de Justicia es lo que... Es la última. Estoy presuponiendo, miren, mientras no hagamos una profunda reforma y despolitizar de los intereses personales y partidarios los órganos electorales, vamos a estar dentro de 4 años ustedes y yo debatiendo la misma cosa, que eso no nos empobrece. Reformemos eso, oíme, amigo Alex Navas, mira, todo esto. ¿Por qué no lo leemos, Renato? Sí, es la última, la del 28. La del 28 ya se sabe que es la que tomaron la decisión solo 2. Bueno, pues sí, o sea, tomaron decisión. Eso es ilegal. Sí, esto es fácil de resolver, hombre. Esto es fácil de resolver con reformas. Si tuviesen cultura democrática y aprecio por el país. Por eso hay que ir a votar masivamente el 30. Bueno, no, eso sí. Pero no digas por quién, que la gente decida por quién. Navas, unos 30 segundos, por favor. No, ahí lo que dice Renato es que no estaba el magistrado Morazán. Yo lo que digo es que en materia de derechos humanos, en materias de ya soberanías elásticas, ya se ha reforzado el tema de que hay otras condiciones como los tratados internacionales que pueden permear el poder del Estado, y esa pirámide de Kelsen, pues ya lo que enseñan en la universidad, eso ya ha pasado como una parte de estudio, pero ahora son otras tendencias lógicas sobre ese tema. Reina. Que creo que el pueblo hondureño merece llegar a un proceso electoral en paz,
que esperemos que la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público, basen sus actuaciones efectivamente en esas pruebas que tienen, aunque es bastante evidente que dos personas tomaron una decisión y nos llevaron a un clímax donde ahora dos instituciones están confrontadas, y no hablo de la Corte, del Ministerio Público, hablo del CNE y el Tribunal a pocos días de las elecciones. Entonces tenemos que encontrar salidas y soluciones democráticas. Romero. Lo más importante es que la asistencia masiva del pueblo hondureño a votar mata el fraude, ¿verdad? Independientemente del lado que lo quiera provocar. Y segundo, que todos los funcionarios deben actuar en estricto apego a la ley. Y si no tienen facultades, están incurriendo en responsabilidad, sea civil o sea penal. No queremos caer en ese tipo de juego. Pero lo más importante es que debemos respetar la ley y comparecer masivamente a votar. Sí, ese es el concepto elemental en que yo creo, hombre. Respetemos la ley, respetemos esto, respetemos esto. Y yo sé usted que tiene dos bonitas. Ay, no. Soy privilegiado. Y no importa que sea pequeña, pero la letra y el contenido es el mismo.